Y bueno, hoy es martes, ya estaba dando por muerta la semana. Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí, ¿qué nos traes hoy? Pues soy Joaquín, pensando y preocupado por una palabra que está en peligro de extinción. ¿Cuál? Y desde muchos puntos de vista, la palabra del cuidado, Joaquín. El cuidado, que es una cosa que todas las personas necesitamos. Necesitamos cuidar y ser cuidados. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero en la sociedad actual, una sociedad tan acelerada, en donde estamos tanto tiempo frente a las pantallas, en una sociedad en la que nos hemos vuelto tan individualistas, el cuidado ha quedado en un cajón. No nos damos cuenta de la importancia que esto tiene, no solamente para un niño pequeño, también para los adultos. Fíjate que veía unos datos de cómo el mundo está envejeciendo. Estamos entrando al invierno demográfico. El único continente que hoy crece en natalidad es África. Países como el nuestro tenemos tasa de natalidad negativa en México, en toda América Latina, cosa que hace algunos años era impensable. ¿Cómo, perdón? Tasa de natalidad negativa. Cuéntanos qué es. Quiere decir, Joaquín, que hay menos nacimientos de los que se requieren para que se mantenga constante la misma población. Para que mantengamos la población igual en una sociedad, se requiere que cada mujer tenga 2.1 hijos. A veces me dicen, ¿por qué 0.1? No lo sé, habría que preguntarle a los actuarios. Pero bueno, 2.1, cuando esa tasa baja de 2.1, entonces las sociedades empiezan a decrecer, empiezan a tener menos personas. Cuando es más de 2.1, las sociedades crecen. Hoy México es una sociedad que está decreciendo a nivel nacional, pero en zonas metropolitanas como esta del Valle de México en la que nos encontramos, la de Monterrey, Guadalajara, es mucho más acelerado. Estamos acercándonos a las tasas europeas de natalidad. Eso está implicando que en educación básica, por ejemplo, en México, muchos colegios tengan menos alumnos de los que tenían hace una década, que cada vez estemos viendo cierre de colegios, ya los empezamos a ver ahora en nuestro país. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener personas mayores cada vez más a partir del año 2030 en México. Y esas personas mayores, que cada vez serán más, también cada vez vivirán más años, porque la esperanza de vida va creciendo. Y son personas que necesitan, Joaquín, cuidado. Igual que los niños pequeños necesitan cuidado. Y si hay algo que la inteligencia artificial, ahora que has visto que se está cada vez con más fuerza entrando en nuestra sociedad, que cada vez se ve y cada año nos sorprende más hasta dónde puede llegar, que ya se ha hablado que profesiones completas pueden desaparecer porque pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. Hoy, yo que estoy en el mundo del derecho, un contrato, pues ya no necesitas un abogado que te lo haga, te lo hace mucho más rápido y mejor la inteligencia artificial. Resolver un juicio, si tú le pones los datos a una computadora, lo resuelve de manera bastante rápida. Pero eso pasa con todas las profesiones. ¿Qué es lo único que sabemos que nunca podrá hacer la inteligencia artificial? Cuidar a las personas, tener esa relación, que no solamente se trata de un cuidado material. A veces confundimos el cuidado con decir, me hago cargo de esta persona, veo que esta persona pueda tener los elementos necesarios. A veces yo escucho cuando nos referimos en términos de políticas públicas, cuando nos referimos en términos de las empresas, del cuidado de las personas, estamos pensando en su pensión económica, pero no estamos pensando en lo más importante, su acompañamiento, escucharlas, valorarlas, reconocerlas. Sí, no hay políticas públicas en ese sentido. ¿Y sabes qué? Son tan necesarias que hoy yo te diría que el gran problema del mundo, la gran crisis del mundo, es la crisis de soledad. Las personas se están quedando solas, Joaquín, mucho más que en otras generaciones. Cada vez vemos con más pena, con más tristeza, adultos mayores solos. Cada vez vemos con más pena, más tristeza, adultos que están en su plena momento estelar de la vida, viviendo solos, sin amistades, sin vivir en una comunidad.
niños metidos en una pantalla que no ven a sus padres en todo el día, que viven prácticamente solos, solamente conviven en el colegio. Estamos empezando a ver un tema de soledad tan extendido, tan fuerte, que en una encuesta que se presentaba en Estados Unidos en 2021, se decía que los norteamericanos, confesaban en su gran mayoría, pero gran mayoría te hablo de 85% para arriba, cerca del 90% de los encuestados, que no habían hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Este es un dato relevantísimo para cualquier sociedad. En el caso de Japón o del Reino Unido, ya se han preocupado y están empezando a ver cómo enfocar alguna política pública que todavía no está clara para enfrentar estos temas. Entonces, el día de hoy, ¿qué tendríamos que estar pensando? En regresar, en rescatar la palabra cuidado. Saber cuidar a los demás, Joaquín. Y saber cuidar es también para poder ser cuidado. Ahora te pregunto, doctor Lozano, ¿el cuidado como la caridad comienza con uno mismo o no? Sí, Joaquín, y empieza además siendo tú el primero que tienes que poner las condiciones para generar esa relación de cuidado con otra persona. ¿Cómo? Mira, una persona que no fue cuidada, que no fue escuchada en su infancia o en ciertas edades, que no fue valorada, que no fue reconocida, es muy difícil que sepa reconocer a otros, es muy difícil que sepa cuidar a otros. Por eso tenemos que empezar primero por nosotros mismos, diciendo, ¿quién soy yo? ¿Cómo me puedo cuidar a mí mismo? ¿Cómo estoy cuidando de mi persona? ¿Cómo estoy cuidando de mi salud mental? ¿Cómo estoy cuidando de mi salud física? ¿Qué estoy haciendo por mí? Y una vez que yo empiece a hacerlo hacia mí, tendré la capacidad de hacerlo hacia los otros. Esto es tan importante que el estudio más largo que ha hecho la Universidad de Harvard, alguna vez lo hemos comentado en el programa, pero me parece relevantísimo esto, un estudio que empezó en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y que terminó hacia el año 2015 aproximadamente, fueron siguiendo a poco más de 700 personas, muchos obviamente fueron muriendo en el camino durante su vida, con la intención de ver qué es lo que los hacía más felices y los hacía vivir más años. Todos los años con estas personas se sentaban para escucharlas, escuchar a sus familias, sus compañeros de trabajo, les hacían exámenes médicos. Conforme la medicina fue avanzando, de rayos X les fueron tomando otro tipo de estudios cerebrales, tomografías, etcétera. De todos esos miles de datos, publicaron el estudio hace 10 años para decir lo que hace más feliz a las personas, y uno de los datos que hace que las personas vivan más años es su nivel de acompañamiento, de cuidado en la vida, sus relaciones. ¿Qué tan importante será la palabra cuidado? Que no hay un contrario. Cuando tú no cuidas, estás descuidando, o sea, no estás cuidando, pero no hay un opuesto a eso. La palabra cuidado es tan absoluta, es tan importante, que si no la llevamos a cabo, si no la ponemos en el centro de nuestra propia vida, nuestra vida, Joaquín, puede acabar en tristeza, puede acabar muy lejos de una vida lograda. Yo creo que hoy este tema del cuidado tan importante es el tema del siglo XXI y no lo estamos terminando de ver. Saber cuidar a los demás, saberlos escuchar, saberlos entender, saberlos reconocer, también es, al momento en que lo hago, saberme cuidar a mí mismo. Porque si yo no cuido a los demás, jamás voy a cuidar también de mí mismo. Saber cuidar es una actitud en la vida, a la cual estamos todos llamados. Y aquí, fíjate que ya desde la época clásica, lo decía Aristóteles cuando definía al ser humano, al hombre, ¿no? Le decía que era un zoon politikon. Eso significa un ser social por naturaleza. Y ser social por naturaleza, ¿qué significa? Interdependencia, vínculos, necesidad de cuidado de los otros, necesidad de cuidar a los otros. Al mismo tiempo, las personas cuando cuidamos a otro y lo sabemos hacer bien, a veces es muy cansado, pero también es una manera de realización propia. Por eso, este tema, Joaquín, que es tan relevante, tan importante, yo lo quiero volver a traer a la mesa. Una profesora de psicología en España
tenía la costumbre de a sus alumnos, ya en la carrera de psicología, pedirles el primer día de clases que fueran a comprar una planta. Les decía, y esa planta la vas a poner en un rincón, no la puedes regar, no le va a dar el sol, la vas a tener ahí, y me vas a traer cada semana una fotografía de cómo se comporta esa planta. Claro, al mes, a los 2 meses la planta estaba marchita. Y entonces, en una de las clases, cuando ya todas las fotografías que le entregaban eran de plantas marchitas, decía, esto le pasa a las personas también. Exactamente esto mismo. Si tú tienes una persona a la que no la cuidas, no la atiendes, no estás con esa persona se va marchitando, se va acabando. Uno de los temas que suceden con las enfermedades mentales es que están rotos esos vínculos, son personas que están solas, son personas que no reciben cuidado. Y quizás dentro del cuidado que implica tantas cosas, la más importante y la que más se ha dejado de lado, Joaquín, es el reconocimiento a los demás. No sabemos reconocer a los demás. ¿Cuántas veces una persona que de 10 cosas hace 9 bien y una mal, lo que destacamos en nuestro comentario es la cosa que hizo mal, pero nadie le habla de las 9 que hizo bien? No sabemos reconocer a los demás y al no saberlos reconocer, no les permitimos tener seguridad en sí mismos, no les permitimos crecer. Les pasa lo que le pasa a esa planta que se va marchitando. Decía Winston Churchill, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Esto que es cierto es, el mundo será civilizado en la medida que sus niveles de cuidado, que cuide de las personas que conforman la sociedad, sean altos. En la medida en que esos niveles de cuidado caigan, la sociedad, Joaquín, no solo se acerca a la barbarie, sino a su autodestrucción. Y a mí me preocupa mucho porque no veo una reacción social en este punto. No. Estamos, yo creo que en un momento crítico de cuidado en el mundo. No vemos una reacción social y repito lo que te dije al principio, no veo una política pública en favor del cuidado, aunque sea físico, de esas personas, porque también he visto que en algunos casos se crea una relación de afecto, incluso de amor en el mejor de los sentidos, entre un cuidador y la persona a la que cuida. Bueno, cariño, vamos a llamarlo. Te diría que llega a ser una relación tan profunda que a veces un anciano, un enfermo que está cuidado con esa persona que está todo el día con él, puede que sea su rescate en la vida, la que le termine de dar propósito en la vida. La labor que hace ese cuidador, Joaquín, es la más importante que se puede hacer en esta vida que pasa, además, tan rápido. No sé si has escuchado de este pediatra que fue famoso hace ya muchos años en Argentina, el doctor Escardó. El doctor Escardó iba por las plantas de los hospitales públicos en Buenos Aires y veía a los niños abandonados en sus cunitas y pues atendidos obviamente para que no se contagiaran un número más. Se les daban todos los medicamentos posibles, pero él empezó cuando llegó a ser jefe de pediatría de ese hospital a tomar algunas medidas. La primera medida es que a las cunas le pusieron el nombre de los niños, no el número. La segunda es que permitía ingresar a sus madres, que pudieran estar con sus hijos pequeños y que estuvieran largos ratos con sus hijos pequeños, en contra de las políticas del hospital con las que tuvo que pelear mucho. Luego les permitió traer juguetes de su casa, pero eso es una fuente de contagio entre los niños, no pueden traer juguetes de su casa. Logró imponerse el doctor Escardó. En ese hospital bajaron los contagios, se mejoró la salud de los niños y hoy todavía a la fecha sigue siendo recordado ese doctor Escardó que metió humanidad en la salud más allá de la parte de salud, digamos, física, y sigue siendo el punto. En la medida en que tienes una mejor salud emocional, también te curas físicamente. Claro, claro. El cuidado, Joaquín. Yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que pelear en el mundo. Y además es creciente y sin alicientes. Claro, porque muchas veces, Joaquín, ni siquiera nos damos cuenta de lo que los demás sienten. Fíjate lo que decía Samuel Johnson. Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran escritas en la frente, las preocupaciones de cada quien las vieras en la frente, ¿cuántos que causan envidia nos moverían a lástima? Qué cierto es esto. Es fuerte.
Fuerte. Estamos muy necesitados, todos, sin excepción, de ser cuidados. Bien, es parte pues, de la naturaleza. Pues ya seguiremos, querido José Antonio. Gracias Querido por Joaquín, venir. al contrario. Y por Querido venir hoy. Joaquín. No, bueno, hoy encantado aquí El contigo. doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y el viernes, Lo que no nos enseñaron en la escuela, Joaquín. que vaya que si nos dejaron de enseñar cosas. Gracias, querido. Encantado. Continuamos.